es un placer estar aquí y un orgullo presentarles un poco del trabajo que estamos haciendo acá en Ecosur, en la Unidad San Cristóbal. Y bueno, les voy a platicar como de una partecita, ¿no? En la que trabajamos. Como ya bien decía Emilio, pues titulé esta presentación El uso de las redes sociales en la evaluación de los servicios ecosistémicos. Y bueno, me gustaría empezar con definir qué son los servicios ecosistémicos, aunque hay compañeros que ya tendrán el concepto muy digerido, pues hay otros que no lo tienen. Entonces, bueno, ¿qué son los servicios ecosistémicos? Bueno, son los beneficios que obtienen las poblaciones de los ecosistemas, ¿no? Así, de manera muy general, es decir, a través de los servicios ecosistémicos, nosotros vinculamos a los ecosistemas, a diferentes ecosistemas, con el bienestar social. Y bueno, aquí están diferentes categorías o grupos de estos servicios ecosistémicos. Tenemos los de aprovisionamiento, que son definidos como bienes o productos producidos por los ecosistemas en general, como la pesca y la madera. Los servicios de regulación, que son procesos naturales regulados por los ecosistemas, por ejemplo, el papel que juegan los manglares en la regulación del clima. También tenemos servicios ecosistémicos culturales, que son los beneficios no materiales producidos por los ecosistemas, como el paisaje, la recreación, en fin, puede entrar también la onda espiritual. Y bueno, finalmente tenemos los de soporte, que son como todas las funciones y procesos que ocurren en un ecosistema y que mantienen al resto de los servicios ecosistémicos. Y bueno, ¿cuáles son los servicios ecosistémicos más estudiados y cómo los estudiamos? Principalmente en la academia se han orientado los estudios a los servicios de aprovisionamiento, por ser más fáciles de estudiar, y a los de regulación, a través de esquemas metodológicos propios de las ciencias naturales y la economía, que no me voy a clavar ahorita en describirlos. Y los servicios culturales han sido menos estudiados, ¿no? en el ámbito académico, específicamente de los servicios ecosistémicos. Y bueno, ¿por qué no han sido tan estudiados los culturales? Bueno, pues es más complicado evaluar este tipo de servicios, se requieren de marcos metodológicos multidisciplinarios y bueno, pues como de una complementariedad, ¿no? de diferentes métodos, y de ahí que se complique estudiarlos. Entonces, bueno, en la literatura se ha enfocado más a los de aprovisionamiento y regulación, y los culturales hasta hace como unos 10 años empiezan a estudiarlos. Y bueno, nada más comentarles que a mí o el equipo en el que trabajo, nos interesa incluir el análisis espacial, es decir, representar los servicios ecosistémicos en mapas, ¿no? Y bueno, es una herramienta que sobre todo sirve para planificación ambiental, y lo que les voy a platicar a continuación pues va relacionado con este enfoque espacial. Y bueno, ¿de qué nos sirven, ya entrando al tema de las redes sociales, para estudiar específicamente estos servicios ecosistémicos culturales? Pues es decir, como hay pocos estudios, nosotros quisimos incidir en utilizar metodologías bastante sencillas y así evaluar este tipo de servicios ecosistémicos culturales. Entonces, bueno, usuarios de redes sociales, que bueno, todos estamos ahí en las redes sociales, producimos y compartimos públicamente en línea un gran volumen de datos georreferenciados. Por ejemplo, fotografías geoetiquetadas. ¿A qué me refiero con georreferenciados? Bueno, que tienen una ubicación geográfica estas fotografías. O sea, sabemos en qué lugar fueron tomadas. Y bueno, estos datos pueden ser recopilados y analizados a una gran escala, a bajo costo y en casi tiempo real, ¿no? Estos datos. Si bien tenemos otras metodologías más de las ciencias sociales, como encuestas, entrevistas,
bueno, pues el uso de estos datos nos facilitan el análisis, sobre todo por la escala, ¿no? O sea, podemos tener fotografías a una gran escala, a diferencia de si nos vamos a hacer entrevistas o encuestas. Como dos ejemplos de estas plataformas, bueno, tenemos Panoramio y Flickr. Y bueno, a través de estas redes sociales, nosotros podemos evaluar los servicios culturales, sobre todo de recreación y de ecoturismo. Bueno, ¿cómo le hacemos? Esto es nada más un ejemplo, ¿no? de lo que hacemos aquí en el equipo. También hacemos otros análisis de valoración económica y social, pero se me hizo interesante compartirles esta herramienta. Para la obtención de los datos, se descargan las fotografías geoetiquetadas. En este caso hemos utilizado Flickr como la red social. Y bueno, se limita el área de estudio que nos interese. Y de ahí, bueno, pues ahí mismo en la plataforma hay una interfase que nos ayuda a descargar las fotografías estas geoetiquetadas en los límites, ¿no?, correspondientes. Y bueno, obtenemos metadatos como etiquetas geográficas, títulos, otro tipo de etiquetas, ¿no? Procedencia, por ejemplo, de los usuarios, o sea, es decir, podemos saber de dónde vienen, si son usuarios locales, regionales o extranjeros. Y bueno, eso nos sirve para medir patrones, ¿no?, de distribución de estas fotografías. Una vez que tenemos las fotografías, digamos, ya descargadas y con los metadatos, analizamos el texto asociado a estas fotografías y en el caso de los servicios ecosistémicos culturales, las vamos asignando a diferentes categorías, ¿no? En este trabajo, en este ejemplo, tenemos estas categorías como aves, otros animales, plantas, elementos del paisaje, como por ejemplo si en el texto dicen cascadas, lo vamos incorporando a esta cajita, ¿no? Patrimonio cultural, ¿no? También nos interesa ver en qué sitios arqueológicos se están tomando estas fotografías y de ahí relacionarlo como a un servicio ecosistémico, ¿no? Y posteriormente, como les decía, pues nos interesa analizar espacialmente estos datos y, bueno, utilizamos herramientas de programas que están relacionados con sistemas de información geográfica, como para ubicar los puntos en donde se concentran, en este caso, el mayor número de fotografías. Bueno, ¿qué generamos con esta información? Pues bueno, el número de fotografías geoetiquetadas que está asociada con uno o más servicios culturales, como los categorizábamos en la diapositiva anterior, de aves, en fin, animales, plantas, etcétera, ¿no? El tipo de turista o de usuario de estas fotografías asociado a los servicios ecosistémicos, o sea, es decir, el turista extranjero está tomando más fotografías en zonas arqueológicas o aves, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Y bueno, podemos diferenciar, ¿no?, el tipo de turista con respecto a los servicios ecosistémicos, ¿no? O sea, los locales a lo mejor toman otro tipo de fotografías orientadas más a paisaje y los internacionales a zonas arqueológicas. También, bueno, tenemos la ubicación geográfica y esta ubicación se puede asociar a diferentes ecosistemas y usos de suelo, ¿no? O sea, es decir, estas fotografías se están tomando en diferentes ecosistemas, ¿no? Como por ejemplo pueden ser humedales, bosques, en fin, y también a usos de suelo, ¿no? Diferentes como agricultura, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ¿qué generamos? Además de la información que ya les platiqué en la diapositiva anterior, en esta tabla tenemos la probabilidad de los visitantes, ¿no?, como un ejemplo de los usuarios de estas plataformas a ser asociados a una fotografía. Es decir, aquí nos está diciendo que los internacionales, los usuarios internacionales, se están enfocando más en tomar fotografías en patrimonio
cultural, y los locales, por ejemplo, pues les interesa más, si bien toman fotografías en patrimonio cultural o en zonas arqueológicas, les interesa también elementos del paisaje, ¿no? O estética y salud mental. Y los nacionales, pues también coincide un poco con los internacionales también en zonas arqueológicas y elementos del paisaje. Este tipo de información la podemos, digamos, obtener de este análisis que, bueno, implica bastante talacha, que aquí no la estoy mostrando, pero de manera indirecta estamos obteniendo información respecto a los servicios ecosistémicos culturales. Podemos hacer mapas como este es un ejemplo de un trabajo que hicimos acá en el delta del Usumacinta, que colinda con Tabasco, Campeche y Chiapas. Aquí está el Usumacinta, aquí está el Golfo de México. Y bueno, este tipo de mapas nos están diciendo dónde está más azul más fuerte, pues hay una concentración de fotografías, ¿no? Geoetiquetadas, que vemos aquí a Palenque como una zona importante, Ciudad del Carmen e Isla Guada, ¿no? Pero es nada más como para mostrarles el tipo de mapas que podemos generar a través de estas plataformas o de esta información derivada de estas plataformas. Este es otro mapa en la misma zona en donde ya diferenciamos el tipo de visitante, ¿no? En rojo tenemos a los visitantes locales y bueno, son los puntos calientes, es decir, donde se está como clúster, donde se está concentrando el mayor número de fotografías y podemos ubicar las zonas en donde se están tomando más fotografías por los locales, por los nacionales y por los extranjeros. Por ejemplo, si hacemos un zoom en Ciudad del Carmen, pues vemos muchos puntitos rojos. Y en Palenque, pues el color que predomina es el azul. Rojos son los locales, los usuarios locales, y en azul están los usuarios internacionales. Entonces así podemos ir diferenciando las zonas, ¿no? En donde se ubica el mayor número de fotografías dependiendo del usuario, ¿no? Entonces vemos que en Palenque, principalmente los internacionales, los usuarios internacionales, pues están tomando más fotografías, y en la zona más costera, los locales, ¿no? Entonces se diferencian también los servicios ecosistémicos, ¿no? Aquí culturales. Y bueno, ¿para qué sirve esta información? Específicamente esta información que les acabo de presentar. Bueno, pues como les decía hace rato, podemos definir patrones espaciales de visitas, o sea, los sitios con mayor número de visitantes a través de las fotografías. Y bueno, estos patrones nos sirven para identificar áreas en donde pueden coincidir intereses superpuestos, ¿no? Que pueden generar conflictos. Por ejemplo, la zona arqueológica tiene un uso agrícola por ahí cercano y además tiene ecosistemas importantes, ¿no? Entonces podemos ubicar zonas conflictivas y a partir de ahí, pues, incidir, ¿no? En priorizar y adaptar las políticas de conservación, ¿no? Para demandas muy específicas y sobre todo espacialmente diferenciadas, ¿no? De los diferentes sectores de la población. En este caso, como el ejemplo, sería pues la zona arqueológica con los campesinos y los ecosistemas, ¿no? Toda esta información pues está orientada a conservación, o sea, a conservar los ecosistemas y el patrimonio cultural el cual están visitando estos usuarios, ¿no? Pero bueno, creemos que es importante, ¿no? El utilizar ahorita este tipo de datos y más en este contexto de pandemia en donde se nos dificulta bastante salir al campo. Entonces, bueno, pues podemos hacer uso, ¿no? de esta infinidad de datos que hay ahí en la red y utilizarlos, ¿no? Para de manera indirecta evaluar, en este caso, los servicios ecosistémicos culturales, que bueno, pensamos que es una aportación importante porque pues no hay tantos estudios, ¿no? En este tema, ¿no? De los servicios ecosistémicos culturales.
Y bueno, yo no me dio tiempo de colocar ahí la tablita de los estudiantes, pues trabajamos con un grupo, siempre los estudiantes son los que nos dan mucha satisfacción, ¿no? De trabajar con ellos en docencia, ¿no? En direcciones de tesis. Se trabajan diferentes ecosistemas, ¿no? Trabajamos en la costa, ¿no? Con manglares, pero todo relacionado con servicios ecosistémicos, bienestar social, y le incluimos la herramienta casi siempre espacial, ¿no? Principalmente trabajamos en la cuenca del río Sumacinta, porque el proyecto Cátedras está relacionado con esta ubicación geográfica. Y bueno, pues nada, agradecerles y si tienen alguna pregunta, pues adelante. Muchas gracias, Vera. Vamos un poco por tiempo, pero creo que fue muy interesante la manera en que están utilizando estas plataformas para generar pues información que puede ser relevante para muchos sectores, ¿no? Ya el primero que pensé fue en el turístico, ¿no? En turismo, pero pues también creo que en cuestiones, por ejemplo, de ver pues cómo impacta en cambio climático o cómo o qué tipo de plantas o de qué están como dices están como valorando más si le toman a ciertas plantas o quizá después hacer análisis de sentimientos, ¿no? Sobre esta misma información. Se me ocurren muchas cosas muy padres que están haciendo ustedes. Y aquí preguntan, bueno, Carolina nos comenta que es muy interesante esta investigación, si hay algún sesgo en el sector de población que produce estos datos en redes sociales y la mayoría son jóvenes, turistas nacionales o internacionales. Sí, gracias, Caro. Efectivamente hay un sesgo, o sea, en este estudio que realizamos, pues los usuarios internacionales son los que más utilizan este tipo de plataformas, ¿no? Los locales mucho menos y los regionales también, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado, ¿no? En el sesgo ese de los datos, ¿no? Aquí Gaby Pimienta comenta que está súper interesante tu trabajo. ¿Qué opinas sobre utilizar esta metodología para volar múltiples servicios ocurriendo en el mismo espacio? Múltiples servicios, sí. Así. Sí, pues bueno, es mucho más fácil evaluar a través de fotografías los servicios ecosistémicos culturales, pero creo que, bueno, los que se me ocurre que serían más complicados son los de regulación, ¿no? A través de fotografías, pero definitivamente sí se podría también la pesca, ¿no? Aunque las fotografías están como muy sesgadas, ¿no? También a paisaje, ¿no? Y sobre todo a paisaje, ¿no? Pero sí, habría que pensarle, ¿no? Cómo incluir otro tipo de servicios ecosistémicos.